Bueno, buenos días a todos y a todas. Eh, Hola, profe, buen día. ¿Cómo andan? Gracias por el esfuerzo de la mañana. El cambio de horario se debe a que ahora a las 10 de la mañana tenemos mesa de examen con algunos de sus compañeros y bueno, es por Zoom y nos pusieron este horario, así que tuvimos que adelantar un poco el encuentro. Voy a estar grabando este encuentro para subirlo al campus. La idea de hoy es poder explicarles y que podamos conversar un poco sobre una parte importante de, que hace a la construcción de un diseño de investigación. Esta parte importante refiere a la detección de una situación problemática en su vida cotidiana y cómo esta situación problemática, es decir, algo que ustedes atraviesan día a día, como fue el caso de Lucía cuando perdió el tren, si se hacen los pasos correctos y si se hacen las preguntas adecuadas, se puede ir constituyendo paulatinamente en un problema de investigación. Y después vamos a ver que es bastante sencillo, una vez que tenemos un problema construido, transformarlo y construir un objetivo general de investigación. A esto refiero. Para eso tenemos un texto que ya lo leyeron, que es el capítulo 2 de Borsotti, y que trabajamos con este PowerPoint que, que está aquí. ¿Sí? Así esto lo pasa, perfecto. Bien, lo primero que tenemos que considerar es una diferencia entre un tema de investigación y un problema de investigación. ¿Sí? Un tema de investigación es aquel campo sobre el cual nuestro problema se inserta. ¿Sí? Puede ser el tema, por ejemplo, educación física y discapacidad, puede ser la enseñanza de la educación física, puede ser la historia de la educación física, la historia de la educación física en la dictadura, en fin, puede haber temas que tienen distinto grado de relevancia y distinto grado de complejidad. Y el problema, claramente, es un recorte de, de todo lo que puede aparecer en ese tema. Entonces, cuando nosotros planteamos un tema de investigación, dentro de ese tema podemos encontrar muchos más que un solo problema de investigación. ¿Cómo se identifica qué es lo que se va a investigar? Bueno, el primer pasito, lo primero que tenemos que hacer es identificar una situación problemática. Sobre esto vamos a charlar hoy, ¿sí? Después viene un proceso que es complejo, que es la construcción del objeto de estudio. Esto es un proceso de mucha lectura. Y después la formulación de las preguntas que nos vamos a intentar dar respuesta. Esto me estoy refiriendo a la estrategia metodológica. ¿Qué nos dice Borsotti? Bueno, Borsotti nos dice que una situación problemática sucede cuando por algún motivo, por alguna causa, se produce un desbalance, un desajuste entre nuestras percepciones, nuestra vida cotidiana y aquello que nos sucede. Cuando aquello que sucede nos genera un tipo de ruido, ahí podemos encontrar alguna situación problemática. Por ejemplo, si estamos en la cola para un cajero y aparece alguien y agarra a uno que está por delante y lo empuja porque se quiere colar, bueno, eso puede ser una situación problemática. Fíjense que no hay nada más alejado de la ciencia, por así decirlo, que una situación tan cotidiana como eso. Sin embargo, a partir de allí se pueden desprender temas, se pueden desprender
algunos problemas de investigación si hacemos todo un proceso como Borsotti nos enseña. Él lo define en la página 31 del libro, y acá está marcado con negrita algo importante. De esta definición tienen que recordar y comprender sobre todo tres aspectos. Uno, que son procesos que existen en la teoría o en la empiria. ¿Sí? Fíjense que acá estamos hablando de dos dimensiones. La empiria, nosotros lo vamos a resumir como aquello que existe en el campo de lo material. ¿Okay? Aquel que yo puedo ver a través de mis sentidos, aquello que experimento. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de Lucía. El caso de Lucía cuando perdió el tren que vimos la semana pasada en el video. Es una situación problemática en la empiria. ¿Sí? Pero también hay situaciones problemáticas que pueden existir en la teoría. Es decir, que tal vez no se manifiestan en el plano de lo material. Por ejemplo, supongamos que ustedes están estudiando para un final. Y tienen que memorizarse varias definiciones de lo que son las habilidades motoras, o varias formas de clasificarlos. Es decir, bueno, mira, acá un autor te dice que tenés las habilidades motoras locomotivas y no locomotivas, y la de proyección y percepción. Otro te dice que tenés las habilidades motoras generales y otras las específicas. Y otro autor te dice, vos decís, che, loco, qué lío que hay acá. Bueno, esa situación puede ser una situación problemática en el campo de la teoría. Entonces vos decís, bueno, ¿cuál de estas definiciones es la que más se ajuste? ¿Cuál de estas es la más usada? ¿Cuál de estas son utilizadas por diseños curriculares? ¿Por qué tengo que aprender tantas definiciones distintas? ¿Por qué hay tanta diferencia en las definiciones? Esta situación problemática es una situación problemática que no nos pasa en el campo de la empiria, sino es algo que nos sucede en el plano de la teoría. ¿Sí? Y fíjense que la segunda partecita importante es que resulta insatisfactorio para alguien, porque las cosas suceden, pero que sucedan de una manera, si no hay un sujeto que las percibe como problemáticos, simplemente suceden y ya. Y acá entran, esta negrita vendrían a ser ustedes, ¿sí? Ustedes son los que van a percibir una situación problemática. Y esto es muy importante porque, como vamos a ver en el capítulo, aquello que lo leyeron ya, cada uno de nosotros, si bien tenemos un conjunto de miradas, un conjunto de saberes que en algún punto nos une para mirar la sociedad, también hay otra parte que tiene que ver con el carácter axiológico, es decir, la percepción, la constitución valorativa que tiene cada uno de nosotros para ver el mundo. Entonces, a veces, frente a alguna situación, puede ser que a alguien les genere insatisfacción y que a otro no, precisamente por el estado de sus valores axiológicos, de su carácter axiológico. ¿Sí? Pongo un ejemplo. Supongamos que ustedes van a comer a la casa de unos amigos y sus amigos le cuentan que él, por esta situación que están viviendo y demás, el marido consiguió trabajo y que entonces se decidieron en la pareja que la que críe los hijos va a ser la mujer, acompañado de, bueno, porque esto es el rol de la mujer, porque las mujeres nacemos para esto, etcétera, etcétera. Y está bien que sea el hombre quien se realice y la mujer que supedite sus deseos de realización en función de esto. Bueno, tal vez para esa pareja eso no es problemático, pero para ustedes tal vez sí, porque si no, bueno, no sé, no habrán pensado, tal vez ahí hay un orden como de patriarcal que está como subsumiendo las posibilidades de desarrollo de una persona simplemente por ser mujer. Y acá donde tomo este ejemplo por ahí tan sencillo, digamos, para ver que a veces hay personas que frente a la misma situación les genera un problema
y por ahí a otras personas esa misma situación no les genera un problema. No es algo que les resulte insatisfactorio. ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, que ustedes perciben esta situación como insatisfactoria, pero que también había otra pareja, y dice, che, qué bien que lo pudieron resolver, sí, la verdad que está re bien, vos además así te dedicas con los chicos, qué es lo que sabes hacer, etcétera, etcétera. Y por ahí para esa pareja, por su carácter axiológico, está completamente dentro del plano de lo normal barra naturalización. Por eso es importante acá el carácter axiológico, porque no todos nos preguntamos las mismas cosas, ¿sí? Y si bien hay algunos componentes que son comunes a las clases sociales, a- al momento histórico y, y a los rasgos culturales, también hay un componente individual que es importante respetar respecto a quién se está percibiendo algo como problemático, ¿no? Bien, como no están con las cámaras prendidas, no sé si están, ya se durmieron otra vez o no. No, no, profe, estamos escuchando. Ok. Vamos a la tercera partecita importante de esta definición. Dice, una vez que percibimos una situación problemática, bueno, tenemos dos caminos posibles. Uno es ir al conocimiento científico que ya produjeron otros antes que, ¿no?, que nosotros y ver qué nos dice respecto a esa situación problemática. ¿Sí? Y otra es construir un nuevo conocimiento. Ahora, esto es importante, no está en el Power, pero lo voy a explicar. Generalmente una situación problemática es un indicador de un fenómeno social más complejo, ¿sí? Lo que nos interesa como investigadores, de a poquito es ir despegándonos de la situación problemática que vivimos e intentar preguntarnos cosas sobre el fenómeno que esa situación problemática está expresando. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos. Un alumno lastima a otro en un recreo. Bien, ¿quién percibe como problemático esta situación? Y seguramente un docente, el alumno que lo golpearon, ¿sí? Vamos a ver el segundo ejemplo. Un grupo de docentes constata que los alumnos no alcanzan en lectoescritura los aprendizajes que deberían lograr. ¿Quiénes perciben esto como insatisfactorio? Bueno, el ejemplo lo dice, ¿no? Un grupo de docentes constata que... El tercer punto, un directivo de un colegio encuentra que las sanciones disciplinares aplicadas por los docentes no tienen los resultados esperados. Otra vez, ¿quién percibe esto como problemático? El directivo, ¿verdad? Segunda partecita importante. Tenemos acá situaciones problemáticas. Perfecto. ¿Son estos problemas de investigación? ¿Son las situaciones problemáticas problemas de investigación a per se? La respuesta es no. Pero un no rotundo, con mayúscula, negrita y subrayado. Ahora, de una situación problemática nosotros podemos construir una multiplicidad muy grande, no quiero decir infinita, pero una multiplicidad muy grande de problemas de investigación. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy. Si la batería de mi celular me deja. Algunos aspectos para definir de la situación problemática. No todas las situaciones problemáticas son iguales. Primero tenemos que ver esto, quién la define, ¿sí? Como problemática. Segundo, no todas las situaciones problemáticas guardan el mismo grado de interés científico práctico. Es decir, no es lo mismo ponerse a pensar, no sé, cuál es el elemento positivista en la teoría hegeliana, que, no sé, por qué en un documento utilizan tanta negrita, qué sé yo. Son situaciones problemáticas, y sí, porque por ahí la percibe cada uno, pero no revisten el mismo nivel de interés científico. A otro rango tenemos que ver, bueno, aparece esta situación que yo estoy percibiendo, aparece bastante, es bastante recurrente en la sociedad. Por ejemplo, golpe de auto, ¿es algo que pasa una vez cada 100 años o es algo que está sucediendo con mayor habitualidad? Y
otro punto importante, que es cómo los agentes involucrados, en este caso Pedrito y Juancito si se pelean, el maestro con los estudiantes o el directivo con su comunidad educativa, perciben esa situación problemática. ¿Sí? Estos son algunos de los aspectos que siempre tenemos que tener presente cuando nosotros describamos una situación problemática. ¿Ok? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Venimos bien? No, sí. Sí, así es. Acá aparecen algunos conceptos que me parece importante. Lo axiológico, ya lo expliqué recién, tiene que ver con los fundamentos de valor por los cuales el investigador considera, o la investigadora, insatisfactoria una situación. Lo ontológico ya lo charlamos en las primeras clases. Aquellos entes o situaciones que existen independientemente de que alguien los perciba o no, y que tienen una existencia autónoma. Esto es un posicionamiento de Borsotti que hace relación a la epistemología. Para él la realidad existe y los entes existen independientemente de que alguien los perciba o no. A ver, en criollo sería, ¿vieron en el viejo dicho de, bueno, si hay un árbol que se cae en el bosque y no hay nadie para escucharlo, si hace ruido, ¿no? Bueno, Borsotti dice, con esta definición dice, sí, hay ruido, tiene una existencia autónoma, independientemente de que nosotros la podamos percibir o no. La cuestión mental, esto me parece que generalmente ustedes la hacen muy bien, que es como conceptualizar en su mente los distintos elementos y aristas y las dimensiones que van componiendo y empiezan a jugar en su situación problemática. Lo que generalmente no hacen bien tiene que ver con lo lingüístico y lo lógico. Esto es, digo generalmente, no me empiezan a tirar con de todo, vendría a ser el momento en el cual se sientan y expresan de forma literaria estas cosas que ustedes están pensando. Muchas veces pasa que lo que ustedes escriben no hace justicia a la complejidad de su pensamiento. Porque a veces, no sé, parece que piensan que los docentes tenemos una especie de capacidad de telequinesis y que nosotros comprendemos absolutamente todo lo que ustedes están pensando. Y eso a veces no es así. Por eso trabajar en una buena redacción es importante y es algo que se aprende, ¿eh? No es algo que se nace con eso. Buen día, Martín. Me voy a prender la cámara. Bien. Y ahora vamos con este cuadro que es una fiesta. Esperen a ver, está en el chat. Está robótico. Yamina. Voy muy, no entiendo, Yamina. Decime. Decime si hago algo que no se comprendió. ¿A quién habla, profe? Debe En el ser chat. la conexión, profe. ¿Pero ustedes me escucharon bien o solamente Se Yamila? escucha bien, pero se escucha a veces como medio así, con delay Mira, bueno, pensé que era al modo de explicar, que era más robótico. Yami, igual después voy a subir el video, ¿sí? Bien, volvemos al cuadrito. Este cuadro lo que pretende ser es un resumen de todo el capítulo de Borsotti. Primero tenemos una situación problemática que existe en la teoría o en la empiria. Acá voy a trabajar todo este cuadrito en función del video que vimos de Lucía. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la situación problemática que vivió primero en el plano empírico Lucía? Perder el tren. Lo que nosotros siempre un buen ejemplo es cuando ustedes cuentan una situación problemática, en la primera vez que lo estamos charlando, bueno, lo cuentan así. A mí me pasó tal cosa, no sé, fui a dar prácticas a una escuela y tuve 2 pibes, o lo que sea. Claramente nosotros no vamos a pensar si situaciones problemáticas de la vida en general, sino del campo de la actividad física y del deporte.
y de la educación física. Entonces, esto sería el tren que perdió la situación problemática. Es percibida de forma insatisfactoria por Lucía, y comienza Lucía a conceptualizarla, a pensarla, a ver cuáles son las distintas dimensiones. ¿Mm? La primera etapa que tiene que hacer Lucía es esta etapa de familiarización, es decir, de empezar a conocer un poquito más, a profundizar un poquito más en los distintos elementos, aristas, y cómo perciben los distintos agentes esta situación que ella vivió como problemática. ¿Sí? Y acá, si ustedes se acuerdan, vieron que ella sube al tren y enseguida se pone a charlar con alguno de lo que estaba pasando. Justo da la casualidad que el chabón era un crack de la movilidad. Pero esto tiene que ver con la familiarización, con empezar a ver cómo están percibiendo otros sujetos esa situación. Y fíjense que de hecho ahí ella aprende bastante y se le despiertan otras nuevas preguntas. ¿Sí? Porque hacernos preguntas sobre la situación problemática es algo fundamental. De hecho, es la finalidad de este momento. ¿Sí? Antes, inclusive, todavía no estamos pensando en un tema de investigación. ¿Sí? Todavía no llegó a esa etapa. Bien, tengo que identificar el contexto y tengo que identificar los antecedentes. El contexto es esto que decíamos anteriormente. ¿Cuántas veces aparece esta situación problemática? Si es algo que sucedió solamente una vez, si tiene que ver, en el caso de Lucía, por ejemplo, el contexto geográfico, pasa lo mismo en ciudad, pasa lo mismo en provincia, pasa lo mismo en todas las líneas de trenes diferentes, o solamente en esta. Y los antecedentes vendrían a estar dados por, voy a poner antecedentes con, no como investigaciones, que esta va a ser la palabra que pasa acá. Borzotti utiliza esta palabra que es antecedentes, entonces después nos marea un poco. ¿A qué antecedentes o tipo de antecedentes está refiriendo en este momento? Bueno, artículos periodísticos, digamos, antecedentes no científicos. Puede ser, acá en esta etapa, sí, así pueden citar, por ejemplo, o sí pueden leer Página 12, pueden leer La Nación, pueden leer Clarín, Perfil, Infobae, lo que ustedes quieran, sobre esa situación que ustedes percibieron. Porque esto nos está ayudando a pensar recién. ¿Sí? Después, cuando estemos ya en el proceso de indagación de antecedentes científicos, y bueno, a no ser que sea un artículo de una revista científica, nos basamos solamente en investigaciones. Pero en esta etapa, en el arranque, está bien. ¿Para qué nos sirve todo esto que vamos haciendo? Para formular preguntas, que nosotros vamos a llamar preguntas provisorias. ¿Cuántas preguntas tengo que hacer? 50, más o menos. ¿Por qué? De a poquito, no sé si me llegan a ver, de a poquito nosotros tenemos que dejar de preguntarnos por la situación problemática y empezar a interrogarnos por los fenómenos que esta situación problemática expresa. Entonces, supongamos que voy a dar clase y tengo siempre tengo 3 o 4 pibes nomás que vienen y tengo en lista 30. Bueno, perfecto. En un primer lugar voy a ver todos estos, me voy a familiarizar, voy a preguntar a los directivos y demás, pero no para intervenir directamente en ese espacio desde el plano de la investigación. Voy a intervenir ahí como docente, pero empiezo a pensar fenómenos que están atravesando esta situación. Entonces, por ejemplo, para decirlo burdamente, que Juancito, o que vos tengas 4 pibes en una clase a la ciencia, no le importa mucho. La verdad, que vos tengas 4 pibes en una clase y la rueda del conocimiento científico sigue avanzando igual. Ahora, si vos estás haciendo una investigación sobre las causas de ausentismo de los pibes en la provincia de Buenos Aires, bueno, ahí es más interesante. Porque ya no me estoy preguntando sobre la situación problemática, sino sobre el fenómeno que esta situación problemática expresa.
y esto es algo que yo repito mucho, pero que a veces cuando llegan a esta etapa de la formulación de preguntas provisorias se quedan preguntando, bueno, ¿por qué faltó Juancito? ¿Y por qué faltó Pedrito? ¿Los papás saben si Pedrito y Juancito faltan? ¿Qué pasa si la maestra lo va a buscar? ¿Le mandan una nota en el comunicado? Ya, Pero no es ahí, lo mismo explicado en palabras más difíciles, digamos. Va, como sí, negro, se entiende el ejemplo, pero no es lo mismo explicado en palabras más complejas. ¿qué cosa? Si no es lo El mismo. caso, digamos, ¿El fenómeno, decís el vos? fenómeno. No, Claro. no, el fenómeno, por ejemplo, o en este caso el fenómeno social, vendría a ser el ausentismo escolar, ¿sí? Que se materializa no solamente en tu curso que estás dando práctica, sino también y posiblemente en otros cursos. Por eso es un fenómeno de mayor relevancia que el ausentismo propiamente de Pedrito o de Juancito. Otro Ah, caso. tiene que ver con la magnitud entonces. Exactamente. Por ejemplo, vemos que dos pibes se pegan, ¿sí? Este caso que habíamos dicho. Bueno, es la expresión de un fenómeno más complejo, que es la violencia escolar. ¿Se entiende? Entonces, ya Sí, sí, no, se entiende. a la ciencia no le interesa por qué Juan le pegó a Pedro. Ahora, que hagamos una investigación para ver cuáles son las causas de la violencia escolar, y bueno, entonces por ahí pues es un poco más interesante. Tenemos que hacer más o menos en esta etapa 50 preguntas. ¿Por qué ponemos 50 preguntas? Porque las 10, 15 primeras son las obvias. ¿Sí? Y a partir de que te ves obligado y obligada a hacerte más preguntas, empiezan a salir cosas interesantes sobre ese fenómeno. Piensen, por ejemplo, en el factor temporal, piensen en el factor geográfico. Por ejemplo, ¿será lo mismo el ausentismo en zona sur que en zona norte? ¿Será el mismo el ausentismo en las escuelas públicas, en las escuelas privadas? ¿Tuvo una evolución el ausentismo escolar en los O en últimos escuelas 20 años? rurales, ¿O en el escuelas ausentismo. rurales? Pongo solamente este ejemplo para ilustrarlo, pero acá donde tenemos que hacer preguntas sobre esto: ¿qué políticas educativas genera la provincia de Buenos Aires para mitigar o para contrarrestar el ausentismo de los pibes? Digo, ya no nos preguntamos por qué vos tenés 4, estamos tratando de ver el fenómeno, ¿sí? Vamos a fondo, como que empezamos a ahondar en otras cuestiones y ahí empiezan a aparecer otras a su vez. Sí, exactamente. Cuando tenemos Bien. más o menos 50, eh, después de esto la vamos a agrupar por categorías a las preguntas. Entonces, sí, bueno, a ver, voy a hacer voy a agrupar las categorías, por ejemplo, que hice preguntas sobre la provincia de Buenos Aires. Entonces meto todas las preguntas ahí. Otra forma va a decir, bueno, el criterio voy a poner todas las preguntas cuantitativas de un lado, las cualitativas de otro. En fin, la empiezo a agrupar. ¿Para qué? Para que en este agrupamiento yo pueda pensar, o pueda, mejor dicho, inferir distintos temas de investigación. Entonces, por ejemplo, frente a las preguntas, supongamos que un grupito me quedó: ¿cuáles son las políticas educativas que realiza la provincia de Buenos Aires para combatir el ausentismo? Eh, y algunas más de este orden, o no sé, qué porcentaje de presupuesto se destina a este tipo de cosas. En fin, ahí ya tengo un tema que son ausentismo y políticas públicas en educación física. Bien, perfecto. Ahora, sigo con otro conjunto de, de preguntas que habla sobre, por ejemplo, si este fenómeno sucede mismo para varones o para mujeres, y si las causas tienen algún tipo de correlación de género, o no. Ah, bueno, entonces acá ya tenemos ausentismo y género como otro tema posible. ¿Sí? Y prefiero, con esto seguimos mirando las preguntas y seguimos construyendo temas posibles. Generalmente, después de un buen desarrollo de situación problemática con diferentes preguntas, somos capaces de identificar 3 o 4 temas de investigación, totalmente distintos, que a su vez, estos temas de investigación pueden tener varios problemas. Ustedes después van a elegir sobre cuál trabajar. ¿Mm? Y esto es un poco el proceso de construcción de una situación problemática a un problema de investigación. Entonces, recordemos, una situación problemática no es un problema de investigación, no, es algo que percibimos, que tiene ciertas características para su desarrollo. Construimos las 50 preguntas, y ahí pasamos a
tener 4 temas y después de 4 temas pensamos un problema para cada uno. Y después de ahí nos quedamos con un tema y con un problema. Esto es como todo el proceso que se hace. ¿Sí? Ok, me queda 5 minutos nomás de este Zoom, así que disparen preguntas. No, después, profe, con esto vamos a seguir, o sea, ¿cómo vamos a ir abordando el paso a paso para llegar a producir nuestra investigación? O sea, que el cuatrimestre, digamos ahora, bueno, vimos todo de Borsotti, que veremos un par de autores más, que es lo que redondea la unidad número 2, y después sí ya encaramos esto. Sí, la semana que viene, ya que si estás ansiosa, fíjense en el cronograma, porque no estoy expoliando nada, porque está acá en el cronograma que subimos, ya tienen la primer guía 1. ¿Sí? Okay. Nosotros a lo largo de lo que queda del cuatrimestre vamos a ir haciendo guías. Esta guía 1 y la guía 2 son guías optativas, es decir, no están obligados a entregarlas. Pero la guía 3 es considerada como el segundo parcial. Entonces, si vos haces la guía 1 y tenés una devolución nuestra, y haces la guía 2 y tenés otra devolución nuestra, bueno, posiblemente la guía 3 esté más o menos bien. ¿Mm? Después de este parcial, el integrador es una mejora de la guía 3. Okay. ¿Sí? Entonces, ya la semana que viene, nosotros vamos a subir esta guía que está acá, pero a ver, yo no puedo administrar tu tiempo. Si vos te sentás y te pones a escribir la guía 1, perfecto. Fíjate que la tenés en el cronograma. Nosotros vamos a habilitar el espacio a partir de la semana que viene. ¿Sí? Bueno. Bien. Fíjense que Leandro no tiene nada al respecto, pero fíjense que Leandro subió que la semana, puso noticia, el parcial recuperatorio va a ser entre la semana del 12 al 16 de octubre. ¿Sí? Sí. Así que en estos días vamos a estar pensando las consignas y se las vamos a mandar. Bien. Bueno, 3 minutos. Soy todo oídos para últimas preguntas. Si no... Yo quería preguntar, Dale, Leandro. no sé si es muy específico, pero estuve viendo muchos videos de Eduardo Galac y es como que su línea de investigación refiere a todas situaciones problemáticas con lo estético, con esta conceptualización que él hace de los cuerpos, accesorios, envases. Es como que encaró por ahí y todo lo que habla tiene que ver con eso, digamos, ¿no? Base, me suena a mí. Sí. Eduardo tiene una formación en La Plata, es un investigador joven, pero con mucha trayectoria y muy reconocido. Y esto que haya estudiado en La Plata hace también que tenga una mirada sobre lo corporal, por fuera inclusive del campo disciplinar de la educación física. Acuérdense que la educación corporal es un proceso mucho más amplio y más complejo que la asignatura escolar de educación física, ¿no? Claro. Ustedes cuando piensen en situaciones problemáticas pueden pensar tanto en el plano de la cultura física como en el plano de la educación física. Eso va a quedar a criterio de ustedes, ¿sí? Profe, con respecto al punto 3 de las actividades, tenemos que hacer lo que acaba de decir de las 50 preguntas, de construir un problema de investigación a partir de lo sucedido con Lucía. ¿En la guía 1? En esta actividad, en la... Ah, no, vos decís en la actividad de... Guía de trabajo, no, la actividad que decía guía de trabajo, con Acá respecto al video de Lucía. En Ya este te punto, ¿qué hay que hacer exactamente ahora entonces? Tratar de construir en este momento, ¿sí?, un problema de investigación. Acá, Como hacer la pregunta difícil. claro, porque esta partecita, vos pensás que esta guía fue para, entre comillas, la clase pasada, ¿sí?, antes de este encuentro, entonces vos ahora sabés
más o menos cómo se plantea un problema de investigación. Ahora, queda menos de un minuto. Corto y vuelvo a levantar. ¿Sí? Y te explico.